Imaginen esto. El epicentro de la década de 1960. Un torbellino de cambio, de música que rompía barreras, de ideas frescas que germinaban en cada esquina y de un futuro que se sentía tan tangible como el aire mismo. La industria automotriz, en ese entonces, era una criatura de costumbres. Una bestia predecible que entregaba a las masas vehículos fiables, robustos, sí, pero rara vez, inspiradores. Gigantescos sedanes para transportar a toda la familia, camionetas infalibles para la ardua jornada laboral, vehículos que cumplían su propósito con una seriedad casi solemne. Y de repente, sin previo aviso, un destello. Un coche que no buscaba ser el más veloz en la autopista, ni el más opulento en los bulevares más exclusivos, ni siquiera el más práctico para las tareas cotidianas. Un coche cuyo precio de lanzamiento era de apenas $2.368, una cifra casi irrisoria para la promesa que ofrecía, y que en su mismísimo primer día de ventas desató una histeria colectiva tan monumental, tan visceral, que la escena parecía sacada directamente de un guión de Hollywood. Un coche que, seamos completamente honestos, no tenía por qué haber existido. No había una necesidad apremiante y obvia en el mercado que clamara por él. Su nacimiento no fue una fría y calculada respuesta a una demanda preexistente. Fue, en cambio, la audaz y genial creación de un deseo, una chispa mercadológica que al encenderse, redefinió por completo los paradigmas de lo que un automóvil podía ser. No era un mero artefacto para trasladarse de un punto A a un punto B. Era, en esencia, una declaración de principios. Era un grito atronador, un susurro seductor, una promesa tentadora de libertad y autoexpresión, todo ello envuelto en una silueta de metal brillante y cromo reluciente. Y saben, lo más asombroso, lo verdaderamente increíble de toda esta saga, es que al principio casi nadie creía en la viabilidad de este proyecto. Nadie, excepto un puñado de visionarios testarudos, con una fe inquebrantable en su corazonada. ¿Cómo fue posible que un coche tan improbable, tan audaz en su concepción, se transformara en una leyenda eterna, en el indiscutible padre de toda una categoría automotriz completamente nueva, el Pony Car? Abróchense los cinturones con fuerza, porque estamos a punto de realizar un viaje vertiginoso en el tiempo, un viaje a la génesis del Ford Mustang de 1964. Una historia que no es solo la crónica de un coche, es la epopeya de un relámpago que iluminó el camino a seguir para décadas venideras, pura magia automotriz en su estado más puro. Los años 60. Una década que no solo comenzaba, sino que estallaba, burbujeaba con una energía incontrolable, casi eléctrica, que se sentía en el aire mismo. La sombra de la Segunda Guerra Mundial había retrocedido hacía casi 2 décadas, y la monumental generación del baby boom estaba en ese momento llegando masivamente a la edad de conducir, a esa etapa efervescente de la vida, donde la independencia y la autoafirmación se convierten en prioridades supremas. Millones de jóvenes, con más dinero disponible en sus bolsillos que cualquier generación anterior, y con un hambre insaciable de libertad personal y de expresión. Ya no querían conformarse con el sobrio y predecible sedán familiar de papá, o el aburrido y meramente práctico familiar de mamá. No. Exigían algo que fuera intrínsecamente suyo. Algo que reflejara su espíritu optimista e indomable, su rebeldía incipiente pero palpable, su incontenible ansia de aventura y de nuevas experiencias. Y la industria automotriz, una máquina colosal y a menudo lenta para reaccionar, simplemente no lo veía, o si lo veía, no sabía cómo articularlo, cómo dárselo a esa nueva ola de consumidores. Hasta que apareció Lee Iacocca, un nombre que resonaría como un trueno en los anales de la historia automotriz. Imaginen a Iacocca, un hombre poseedor de una visión de hierro forjado y un carisma tan desbordante que podía mover montañas, sentado en su oficina en la sede de Ford. Su mirada no solo se posaba en los fríos y duros números de ventas, más importante aún, observaba a la gente. Él comprendía, con una claridad meridiana, que la juventud no solo compraba coches, compraba sueños. Y el sueño que estaba conspicuamente ausente en el vasto catálogo de vehículos era el de un coche deportivo. Un vehículo emocionante,
con un estilo inconfundible, pero, y este era el punto crucial, asequible para el ciudadano común. Los deportivos europeos de la época eran, en su mayoría, prohibitivamente caros, a menudo pequeños, y frecuentemente imprácticos para el consumidor medio americano, quien valoraba tanto el estilo como la funcionalidad. Giacoca soñaba con un coche que lograra una síntesis perfecta: la estética exótica y la emoción de un deportivo, combinadas con la utilidad diaria y un precio que no provocara infartos en la billetera. Un coche no para el playboy millonario, sino para el héroe cotidiano, el joven que se ganaba la vida y quería disfrutarla al máximo. El proyecto, desde su más tierna concepción, fue un desafío titánico. La alta dirección de Ford, esa entidad conservadora y prudente, estaba plagada de dudas. Demasiado arriesgado, sentenciaban algunos con tono grave. Demasiado especializado para un mercado masivo, murmuraban otros entre dientes, agitando la cabeza con desaprobación. Pero Giacoca no era un hombre que se rindiera ante la adversidad o el pesimismo. Formó un equipo secreto, una suerte de escuadrón renegado o equipo de los soñadores, al que le encomendó una tarea que rayaba en lo imposible: diseñar y desarrollar un coche completamente nuevo, o al menos con una apariencia radicalmente nueva, en un lapso de tiempo récord y con un presupuesto que parecía una broma de mal gusto. La solución fue tan brillante como humilde en su ejecución: recurrir a la plataforma y a una vasta cantidad de componentes ya existentes del modesto Ford Falcon. Un coche económico y fiable, sí, pero que carecía por completo del glamour y la promesa que Giacoca vislumbraba para su nuevo caballo de batalla. Fue una metamorfosis asombrosa, como tomar un patito feo y, con un ingenio prodigioso, vestirlo con un traje de gala de alta costura, transformándolo en un cisne deslumbrante. El nombre. El nombre. Hubo un sinfín de propuestas, algunas olvidables, otras simplemente curiosas. Cougar, Panther, Special Falcon. Pero al final, con una fuerza innegable, se impuso Mustang. Un nombre corto, potente, evocador, libre. Un caballo salvaje, el espíritu indomable de las vastas llanuras americanas, un símbolo de velocidad y libertad sin ataduras. El proyecto T5, como se conocía internamente para mantener el secreto, avanzó a toda máquina, con ingenieros y diseñadores trabajando noches enteras, quemando la vela por ambos extremos, impulsados por la adrenalina y la visión. La presión era inmensa, casi insoportable. Tenían que crear un coche que no solo fuera funcional y atractivo, sino que capturara la esencia misma de una década en plena ebullición. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Lo que todavía hoy nos deja... Lo lograron. Contra todo pronóstico, contra la pesada burocracia, contra las dudas y el escepticismo, dieron a luz a una leyenda viviente. El Mustang no fue simplemente diseñado, fue esculpido, forjado a partir de la inmensa necesidad de una generación entera de gritar su existencia al mundo. Ahora, profundicemos en su corazón de acero, en esa alma mecánica que latía bajo su deslumbrante carrocería. La verdadera genialidad que impulsó al Mustang de 1964 a la estratosfera automotriz no residía en una tecnología futurista o en innovaciones disruptivas que nadie hubiera visto antes. No, su maestría yacía en su inteligente ensamblaje, en su accesible y brillante simplicidad. Como ya he mencionado, el Mustang no se concibió como un coche puramente deportivo, en el sentido más estricto del término. Era, más bien, un sporty car, un coche con un espíritu deportivo, y en esa sutil, pero crucial diferencia, residía todo su encanto y su éxito. Los ingenieros de Ford, bajo la astuta dirección de Donald Frey y con el apoyo inquebrantable de Giacoca, tomaron una decisión fundamental: aprovechar al máximo el chasis y la suspensión del humilde, pero probado y fiable, Ford Falcon. ¿La razón? Mantener los costos de desarrollo y producción tan bajos como fuera humanamente posible. Esto significaba una estrategia de precios que era música para los oídos de la juventud. Aunque el Mustang irradiara una apariencia de coche de $1 millón, su etiqueta de precio lo hacía accesible al bolsillo del ciudadano común. Un auténtico truco de magia financiera, sí, pero un truco con un propósito noble y democrático: poner la emoción, el estilo y la libertad al alcance de casi todos.
La gama de motores que ofrecía era otro pilar fundamental de su éxito masivo. Podías elegir entre un modesto, pero sorprendentemente eficiente, 6 cilindros en línea de 170 pulgadas cúbicas, lo que equivale aproximadamente a 2.800 centímetros cúbicos. Este motor era perfecto para aquellos que buscaban estilo sin que la gasolinera les vaciara el bolsillo. Un caballo de batalla económico para el día a día. O si tu alma clamaba por una sinfonía más potente bajo el capó, podías optar por el legendario V8 de 289 pulgadas cúbicas, aproximadamente 4.700 centímetros cúbicos, que, con sus diversas configuraciones, podía entregar desde unos respetables 195 caballos hasta unos asombrosos 271 caballos de fuerza, si te decantabas por la codiciada versión K-Code de alto rendimiento. 271 caballos en un coche que pesaba poco más de 1 tonelada métrica. Eso, amigos míos, era la pura y desatada adrenalina americana, embotellada y lista para ser liberada con cada pisotón al acelerador. La suspensión era sencilla, con resortes helicoidales en la parte delantera que ofrecían una comodidad decente y ballestas robustas en la trasera. Una configuración que garantizaba durabilidad. No era, ni de lejos, la más sofisticada que se pudiera encontrar en el mercado, y a veces, en las curvas más cerradas o en terrenos irregulares, te recordaba con cierta brusquedad su herencia de coche familiar. Los puristas del automovilismo y los críticos especializados de la época a menudo señalaban estas imperfecciones con cierto desdén, argumentando que no era un verdadero coche deportivo. Y en cierto sentido tenían razón. El Mustang no era un Ferrari, ni un Porsche, ni un Jaguar. No buscaba serlo. El Mustang no nació para conquistar las míticas pistas de Le Mans, aunque irónicamente modelos especiales posteriores harían precisamente eso. Nació para conquistar los corazones en las vastas carreteras de América, para infundir un poco de emoción, un toque de especial, al monótono viaje diario. Sus enfermedades infantiles, si se les puede llamar así, eran las esperadas de un vehículo lanzado al mercado a la velocidad de la luz. Algunos problemas de calidad menores, pequeños ajustes que pulir, pero nada que eclipsara su meteórico ascenso. La dirección, sin asistencia hidráulica, podía ser un tanto vaga y pesada al maniobrar a baja velocidad. Los frenos de tambor, estándar en las 4 ruedas, requerían una pierna firme y un sentido de la anticipación. Pero estas pequeñas idiosincrasias eran en su mayoría perdonadas, incluso llegaban a ser amadas, porque el Mustang ofrecía algo mucho más grande, más trascendente que la mera perfección técnica. Ofrecía una experiencia, una conexión visceral y emocionante con la carretera y la promesa inquebrantable de infinitas posibilidades al volante. Era un coche que te hacía sentir vibrante, te hacía sentir vivo. Y eso, amigos míos, no tiene precio. Ayer ni hoy. El 17 de abril de 1964, jueves. Un día que se grabaría a fuego en la memoria colectiva. Ese día, el Ford Mustang fue presentado oficialmente al mundo en la Feria Mundial de Nueva York, y la respuesta que provocó fue, simplemente, explosiva, cataclísmica. Los concesionarios Ford de costa a costa fueron literalmente asaltados por multitudes delirantes que se abalanzaban, ansiosas por ver, por tocar y, sobre todo, por comprar. Se reportaron escenas de concesionarios que abrían sus puertas a medianoche para satisfacer la demanda insaciable, de personas que dormían en sus coches frente a las salas de exposición solo para ser los primeros en firmar un cheque por el nuevo ídolo. Un vendedor en Texas, abrumado por la avalancha, tuvo que cerrar las puertas de su concesionario porque tenía 15 clientes pujando con frenesí por la última unidad disponible en el lote. Otro cliente, desesperado por poseer uno, insistió en dormir dentro de su flamante Mustang en la sala de exposición hasta que su cheque bancario se liquidara por completo. Esta no era una simple venta de automóviles, era una fiebre, una histeria colectiva sin precedentes en la historia del consumo masivo. En su primer día de disponibilidad se vendieron 22,000 coches. ¡22,000! Una cifra que por sí sola es un testamento al poder de su atractivo. Y en su primer año completo de comercialización, Ford vendió la asombrosa cantidad de más de 418,000 unidades, pulverizando, destrozando, todas las previsiones iniciales, incluso las más optimistas, que no pasaban de las 100,000.
El Mustang no solo se había vendido, había conquistado el corazón de una nación. Y su éxito fue tan rotundo, en gran parte, porque representaba algo profundo, algo esencial para la sociedad estadounidense de la época, que estaba en plena metamorfosis. ¿Quién lo conducía? Absolutamente todos. Pero de manera destacada, lo conducían los jóvenes. Era el coche de la chica universitaria que equilibraba sus estudios con un trabajo a tiempo parcial para financiar sus propias aspiraciones y sueños. Era el coche del joven que acababa de graduarse y quería enviar un mensaje inequívoco al mundo. Estaba listo para la vida, para conquistar su propio camino. Se le apodó cariñosamente el coche de la secretaria. Y lejos de ser un diminutivo peyorativo, fue irónicamente una gloriosa medalla de marketing, un golpe maestro. Las mujeres, que en esa década comenzaban a ejercer un poder de compra cada vez mayor y controlaban una porción significativa del gasto doméstico, fueron un segmento clave al que el Mustang apeló con su estilo chic, su diseño atractivo y su facilidad de manejo. No era un coche intimidante, era, por el contrario, irresistiblemente invitante. El Mustang se catapultó instantáneamente a la categoría de estrella de cine y de ícono pop. Apareció, aunque en un papel secundario, en la icónica película de James Bond, Goldfinger, tan solo unos pocos meses después de su lanzamiento, y su presencia ya era inconfundible, dejando una impresión duradera. Las canciones de la época hablaban de él. Las revistas lo glorificaban en sus portadas, y los anuncios de televisión lo mostraban como el compañero perfecto para cualquier aventura romántica o de autodescubrimiento. Era el telón de fondo ideal para cualquier escapada, cualquier historia de amor incipiente, cualquier sueño de libertad en la carretera. Era el símbolo rodante de la promesa americana, de la carretera abierta que se extendía interminable hacia el horizonte, del viento en el cabello que prometía nuevas experiencias y de la música de rock and roll a todo volumen en la radio de transistores. No era simplemente un coche, era una extensión palpable de la personalidad, una declaración audaz de independencia, un billete de primera clase a la modernidad y a un estilo de vida que abrazaba lo nuevo. Su carrocería Fastback de 1965, que muchos consideran la más bella y aerodinámica de la primera generación, cimentó aún más su estatus de ícono inquebrantable. Era pura magia sobre 4 ruedas, un trozo tangible del espíritu de una era. Pero, ¿cómo resistió esta efímera y explosiva chispa de innovación el implacable, a veces cruel, paso del tiempo? Se desvaneció la euforia inicial, relegando al Mustang a la categoría de una reliquia curiosa y polvorienta del pasado, o su brillo, por el contrario, perduró, convirtiéndose en una llama eterna? La respuesta, amigos míos, es un rotundo y resonante eco que resuena a través de las décadas. Su brillo no solo perduró, se transformó en un ícono atemporal, una pieza esencial e inquebrantable de la historia automotriz, tan relevante y deseada hoy como lo fue hace más de 6 décadas, cuando rodó por primera vez fuera de la línea de ensamblaje. Hoy en día, ese Ford Mustang de primera generación, ya sea un 64 y medio, un 65, un 66 o incluso un 67, es mucho más que un simple coche clásico. Es un objeto de deseo ardiente para coleccionistas de todo el mundo y para entusiastas del automovilismo por igual. No son solo vehículos, son, en un sentido muy real, inversiones que se revalorizan con el tiempo, adquiriendo un valor no solo monetario, sino también histórico y emocional incalculable. Los precios, especialmente para los modelos equipados con el potente motor V8 de 289 de alto rendimiento, o las raras y legendarias versiones K-Code, o los míticos Shelby, diseñados por el propio Carroll Shelby, se han disparado hasta el cielo, alcanzando cifras astronómicas que reflejan su estatus de leyenda. Ver uno de estos clásicos restaurado a la perfección es como contemplar una obra de arte en movimiento, una cápsula del tiempo que nos transporta directamente a la efervescente década de los 60. Cada línea, cada curva, cada pieza de cromo reluciente parece susurrar una historia, un eco persistente de aquellos días dorados de optimismo y libertad. La restauración de un Mustang de primera generación es mucho más que un simple pasatiempo mecánico. Es una verdadera pasión para muchos, una obsesión casi reverencial.
Es un viaje de amor, dedicación y meticulosa atención al detalle, cuyo objetivo es devolver a estas máquinas su esplendor original, a menudo superándolo. Y lo verdaderamente sorprendente, lo que facilita que miles de estos pony cars sigan rugiendo por las carreteras de todo el mundo, es la asombrosa facilidad con la que se pueden encontrar piezas de repuesto. Gracias a su gigantesca producción inicial y a una comunidad de fans tan leal, apasionada y extensa como ninguna otra, casi cualquier componente, desde un panel de la carrocería oxidado hasta el último tornillo del motor, está disponible en el mercado. Esto ha permitido que miles de estos vehículos icónicos sigan siendo reparados, restaurados y disfrutados, conservando viva su leyenda de manera tangible. Lejos de ser objeto de burlas o de verse anticuado y obsoleto en comparación con los coches modernos, el Mustang clásico es venerado, respetado y admirado universalmente. Es el estándar de oro, la vara de medir indiscutible para todos los pony cars que vinieron después. Desde el legendario Chevrolet Camaro y el imponente Dodge Challenger, hasta el escurridizo AMC Javelin. Fue el pionero, el intrépido explorador que abrió la veda y demostró, de forma inequívoca, que existía un apetito insaciable por coches con un estilo deportivo y emocionante, que fueran accesibles al gran público y, crucialmente, altamente personalizables. Su linaje automotriz continúa hasta el día de hoy, con nuevas generaciones de Mustang que siguen llevando con orgullo el espíritu indomable del original. Pero siempre, la sombra majestuosa del progenitor de 1964 se proyecta sobre ellos, recordándoles de dónde vienen. Es el abuelo, el patriarca, el que lo empezó todo, el verdadero arquitecto de una dinastía. Y su legado es tan fuerte, tan vibrante, tan eterno, como el primer rugido de su motor V8 resonando en el asfalto bajo un sol de verano. Así que, ¿qué es lo que en última instancia nos ha dejado el Ford Mustang de 1964, más allá de sus curvas icónicas, su diseño atemporal y el bramido embriagador de su motor V8? ¿Qué significado profundo, qué lección trascendente tiene hoy, más de 60 años después de su efervescente nacimiento, en un mundo donde los coches eléctricos y la inteligencia artificial están redefiniendo, de forma radical, lo que significa sentarse al volante y conducir? Es mucho más que un simple amasijo de metal, de caucho y de cables. Es mucho más que un motor que aún ronronea con la dulce y persistente nostalgia de una era dorada, una época de optimismo ilimitado y sueños audaces. Es la prueba palpable, la evidencia irrefutable, de que un automóvil puede trascender su función utilitaria más básica para convertirse en un poderoso catalizador cultural, en un espejo vívido y palpitante de su tiempo, y a la vez, en un faro luminoso que ilumina, con una esperanza inquebrantable, el camino hacia el futuro. El Mustang encarnó, con una elocuencia silenciosa, esa fe inquebrantable en la libertad individual, en la capacidad inherente de cada persona para forjar su propio destino, para trazar su propio camino, sintiendo el asfalto vibrar bajo las ruedas mientras persigue, con determinación y pasión, el horizonte inalcanzable. No solo vendió coches, vendió un sueño. Vendió la promesa de una juventud eterna, de aventuras esperando a la vuelta de cada curva, de la carretera abierta llamando a tu nombre, prometiendo nuevas experiencias y horizontes por descubrir. Es el sonido inconfundible de una radio AM, sintonizando la vibrante frecuencia del rock and roll a todo volumen, una banda sonora perfecta para la vida. Es el olor embriagador a gasolina de alto octanaje, mezclado con el aire fresco de la noche, en una carretera secundaria que se pierde en la distancia, invitando a la exploración. Es la imagen icónica de una puesta de sol tiñendo de oro líquido su capó pulido, una escena que se ha grabado, de forma indeleble, en el imaginario colectivo de generaciones enteras, una postal de la libertad americana. Un objeto de deseo, un ícono que trasciende no solo las fronteras geográficas y culturales, sino también las temporales, manteniéndose fresco y relevante a través de las décadas. El Mustang nos enseñó una lección fundamental, que la emoción no tiene por qué ser exclusiva, que el estilo puede ser democrático y accesible para todos, y que un coche puede ser, y de hecho lo fue,
mucho más que la mera suma de sus partes mecánicas. Es una leyenda que comenzó con un relámpago, un destello audaz de visión y valentía, y cuyo eco resuena, potente, claro y eternamente inspirador hasta el día de hoy. El Ford Mustang de 1964 no es solo un coche, es la esencia misma, el espíritu indomable de una nación entera, envasado magistralmente en 4 ruedas. Y eso, mis queridos amigos, es algo que, créanme, con toda mi convicción, nunca, bajo ninguna circunstancia, pasará de moda.